del foso de los leones al foso del ángel. Y el versículo para memorizar es: entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel 6:4. Después de que los medo-persas toman Babilonia, Darío el Medo reconoce la sabiduría de Daniel y lo invita a formar parte del nuevo gobierno. El anciano profeta es tan sobresaliente en sus deberes públicos que el nuevo rey lo nombra administrador principal de todo el gobierno medo-persa. Sin embargo, a medida que transcurre el capítulo, Daniel enfrenta el resultado de lo que bien podría llamarse el pecado original primordial, el de los celos. No obstante, antes de terminar la historia, podemos ver que Daniel es fiel a sus deberes seculares bajo los medo-persas y también a su Dios, que es lo más importante, y podemos estar seguros de que en gran medida su fidelidad a Dios también afecta directamente su fidelidad en los demás aspectos. La experiencia de persecución de Daniel sirve como un paradigma para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. La historia no indica que el pueblo de Dios estará libre de pruebas y sufrimientos. Lo que sí garantiza es que en el conflicto con el mal, el bien finalmente triunfará y Dios finalmente vindicará a su pueblo. Daniel era fiel, noble y generoso. A la vez que ansiaba estar en paz con todos los hombres, no permitía que ninguna potencia lo desviara del camino del deber. Estaba dispuesto a obedecer a aquellos que eran sus gobernantes, en la medida que ello no entrara en contradicción con la verdad y la justicia. No había reyes ni decretos que lo apartaran de su fidelidad al Rey de Reyes. Daniel solo tenía 18 años cuando fue llevado a una corte pagana para entrar al servicio del rey de Babilonia. Su juventud hace que su noble resistencia al error y su firme adhesión a la justicia sean aún más admirables. Su noble ejemplo debería dar fuerza a los que aún hoy sufren pruebas y tentaciones. Porque ser grande en el reino de Dios significa ser un niño pequeño en humildad, sencillez de fe y en pureza de amor. Perecerá el orgullo, se vencerá toda envidia, se abandonará todo afán de supremacía y se alentarán la mansedumbre y la confianza de niño. Todos los que hacen esto encontrarán que Cristo es su roca defensora, su torre fuerte. Podrán confiar en Él plenamente y Él nunca les faltará. En el plan de salvación hay alturas y profundidades que la eternidad misma nunca podrá agotar, maravillas que los ángeles desearían escrutar. De todos los seres criados, únicamente los redimidos han conocido por experiencia el conflicto real con el pecado, han trabajado con Cristo y cosa que ni los ángeles podrían hacer, han participado de sus sufrimientos. ¿No tendrían acaso algún testimonio acerca de la ciencia de la redención, algo que sea de valor para los seres no caídos? En aquella gran multitud que nadie podrá contar, presentada sin mancha delante de su gloria con gran alegría, aquel cuya sangre nos ha redimido y cuya vida ha sido para nosotros una enseñanza, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengas muchas bendiciones. Almas celosas. Incluso en el cielo, un ambiente perfecto,
Lucifer sentía celos de Cristo. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Es tan peligroso albergar sentimientos de celos que en los 10 mandamientos, junto con la prohibición de matar y robar, está el mandamiento contra la codicia. En Éxodo 20:17 nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En la Biblia encontramos personajes donde se presentaron los celos en todas estas historias. Uno de ellos fue José, quien sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Por lo tanto, lo vendieron como un esclavo. Otro personaje fue David, donde Saúl sentía celos, pues las mujeres cantaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, ¿no le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y también tenemos la historia de Daniel. Al rey Darío le pareció bien colocar 120 sátrapas y sobre de ellos a 3 gobernadores, y uno de ellos era Daniel, mismo que era superior a todos los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Pero los gobernadores y sátrapas buscaban una ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ninguna falla. Las habilidades administrativas de Daniel impresionaron al rey, pero provocaron los celos de otros funcionarios. Y por más que buscaron y conspiraron la forma de acusarlo, no encontraron nada de corrupción y ninguna falla en Daniel. Por lo tanto, perciben cuán fiel es a su Dios y cuán obediente es a la ley de su Dios. Así que planean un problema donde Daniel se enfrente con el dilema de obedecer la ley de Dios o la ley del imperio. Así como estos sátrapas y gobernadores estaban llenos de celos, lo mismo nos puede pasar a nosotros. Y para que le cerremos la puerta a los celos, cuando escuchemos un escándalo de algún hermano, no debemos divulgarlo, sino al contrario presentarnos con el hermano, ser sinceros y bondadosos y orar con él y por él, porque la envidia, los celos, las malas sospechas y las maledicencias son de Satanás y cierran eficazmente el camino para que el Espíritu Santo no intervenga. No hay nada que ofenda tanto a Dios como un acto que perjudique la influencia de aquellos que le sirven. Él llamará a cuenta a todos los que ayuden a Satanás en su obra de criticar y desalentar. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengas muchas bendiciones. La confabulación contra Daniel. Los honores concedidos a Daniel excitaron los celos de los hombres dirigentes del reino. Los presidentes y príncipes trataban de encontrar ocasión de interponer una queja contra él, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel 6:4.
Los ojos aguzados por el celo estaban fijos en Daniel día tras día y su observación estaba cerrada por el odio. Sin embargo, no podían presentar como errónea ni una sola palabra, ni un solo acto de su vida. Con todo él, no tenía ninguna pretensión de santificación, pero hizo aquello que era infinitamente mejor. Vivía una vida de fidelidad y consagración. Cuanto más inmaculada la conducta de Daniel, mayor era el odio que suscitaban contra él sus enemigos. Estaban llenos de enojo porque no podían encontrar nada en su carácter moral o en la realización de sus deberes sobre lo cual basar una queja. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel 3 veces por día oraba al Dios del cielo. Esta era la única acusación que podría encontrarse en su contra. Se ideó ahora un plan para consumar su destrucción. Sus enemigos se reunieron en el palacio y pidieron al rey que aprobara un decreto en virtud del cual ninguna persona en todo el reino pidiera nada a Dios o a hombre, excepto a Darío el rey, por espacio de 30 días, y que toda violación de ese edicto fuera castigada echando al ofensor en el foso de los leones. El rey no sabía nada del odio de estos hombres hacia Daniel y no sospechaba que el decreto lo perjudicaría de alguna manera. Por medio de la adulación hicieron que el monarca creyera que redundaría grandemente en su honor el emitir un edicto semejante. Con una sonrisa de triunfo satánico en sus rostros, volvieron de la presencia del rey y se regocijaron por la trampa que le habían tendido al siervo de Dios. Hay dos aspectos de esta ley que merecen atención. En primer lugar, el castigo por la transgresión es ser lanzado al foso de los leones. Como este tipo de castigo no se confirma en ninguna otra parte, pudo haber sido una sugerencia ad hoc de los enemigos de Daniel. Los antiguos monarcas del cercano oriente colocaban a los leones en jaulas a fin de liberarlos en ciertas ocasiones para la caza. Así que no faltaban leones para atacar a quien se atreviera a violar el decreto del rey. En segundo lugar, el decreto no se puede cambiar. La naturaleza inmutable de la ley de Media y de Persia también se menciona en Esther. Dioro Sículo, un antiguo historiador griego, menciona una ocasión en la que Darío III, que no debe confundirse con Darío mencionado en Daniel, cambió de opinión, pero ya no pudo derogar una sentencia de muerte que había dictado contra un hombre inocente. Y así como Darío cayó en la trampa, nosotros podemos caer en la trampa de la vanidad, donde Satanás halaga por medio de sus instrumentos, por las alabanzas, lo cual complacerá su vanidad y aumentará orgullo y autoestima. Satanás os dice que con las ventajas que poseéis podríais en gran medida disfrutar de los placeres mundanos, pero considerar que los placeres del mundo tendrán que terminar y que lo que sembréis, eso es lo que segaréis. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengas un día con muchas bendiciones. La oración de Daniel. En Mateo 6:6 nos dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Este versículo pareciera que se contrapone con la vida de Daniel. Sin embargo, Daniel, cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Él no oraba porque se sentía una persona perfecta, sino al contrario, él se sentía imperfecto. Y él no cambia sus hábitos devocionales a los que él ya tenía una práctica habitual de orar 3 veces al día, porque mediante su oración pública demuestra que la lealtad que le debe a Dios antecede su lealtad al rey y su decreto irrevocable. Pudo entender el decreto real no como una mera política humana, sino como un ejemplo de esta guerra cósmica entre el bien y el mal, pues la visión del Hijo del Hombre que entra al reino al pueblo del Altísimo y le ayuda, consoladora del ángel intérprete, pudieron haberle dado coraje para enfrentar la crisis, así como también la experiencia de sus compañeros que fueron lo suficiente valientes como para desafiar el decreto de Nabucodonosor. Así pues, el decreto es proclamado por el rey. Daniel se haya familiarizado con el propósito de sus enemigos de arruinarlo, pero él no cambia su conducta en un solo aspecto. Con calma realiza sus deberes acostumbrados y a la hora de la oración va a su cámara y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén ofrece sus peticiones al Dios del cielo. Mediante su comportamiento declara intrépidamente que ningún poder terrenal tiene el derecho a interrumpir su relación con Dios y decide a quién debía y a quién no debía orar. Noble hombre de principios, se yergue ante el mundo hoy como un loable ejemplo de valentía y fidelidad cristianas. Se vuelve a Dios con todo su corazón y aunque sabe que la muerte es la penalidad por su devoción, sus adversarios lo vigilan un día entero. 3 veces se dirige a su cámara, 3 veces la voz de la intercesión fervorosa ha sido oída. La próxima mañana se le presenta al rey la queja de que Daniel, uno de los cautivos de Judá, ha desafiado su decreto. Cuando el monarca oyó estas palabras, sus ojos fueron abiertos de inmediato para ver la trampa que se había armado. Se disgustó grandemente consigo mismo por haber firmado un decreto semejante y trabajó hasta la caída del sol para idear algún plan por el cual Daniel pudiera ser librado. Pero los enemigos del profeta habían previsto esto, de manera que vinieran delante del rey con estas palabras: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Aunque Daniel era uno de los mayores hombres del mundo, no era orgulloso ni autosuficiente. Sentía la necesidad de alimentar su alma con la oración y cada mañana suplicaba sinceramente ante Dios. Nada lo había privado de este privilegio, ni siquiera la amenaza del foso de los leones impidió que continuara orando. En esta ocasión Daniel tuvo que desobedecer las leyes humanas. Así también a nosotros nos tocará desobedecer siempre y cuando vaya en contra de los principios de Dios. Este programa es patrocinado por la radio Abre las Puertas de tu Corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengas un día muy bendecido. En el foso de los leones. Los conspiradores pronto detectan a Daniel orando, es decir, haciendo exactamente lo que el decreto prohíbe, y fueron a acusarlo ante el rey, y se refieren a Daniel de manera denigrante. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, Daniel 6:13, para ellos uno de los principales funcionarios del imperio, el favorito del rey, no es más que un cautivo. Además, enfrentan a Daniel contra el rey al decir que no te respeta a ti, oh rey, ni ataca el edicto que confirmaste. Ahora el rey comprende que cayó en una trampa al afirmar el decreto. El pasaje dice que hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no hubo nada que pudiera hacer para salvar al profeta del castigo prescrito.
La ley irrevocable de los medo-persas debía aplicarse a rajatabla. Así el rey, aunque a regañadientes, emite la orden de arrojar a Daniel a los leones, pero al hacerlo, Darío expresa un atismo de esperanza que suena a una oración. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel 6:16. Temprano por la mañana, el monarca se apresuró a ir al foso de los leones y exclamó: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La voz del profeta fue oída en respuesta: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, que yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Así el siervo de Dios fue librado, y la trampa de los enemigos que habían ideado para su destrucción resultó ser su propia ruina. A la orden del rey, ellos fueron echados en el foso e instantáneamente fueron devorados por las bestias salvajes. Dios no impidió a los enemigos de Daniel que lo echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos, pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo, y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. Así esta historia tiene un final feliz. Sin embargo, hay historias de fidelidad que no tienen el mismo final. Por ejemplo, la historia de Juan el Bautista. En su misión, el Bautista se había destacado como intrépido reprensor de la iniquidad, tanto entre los encubrados como entre los humildes. Había osado hacer frente al rey Herodes y a reprocharle claramente su pecado. Fue encarcelado, y había horas en que los susurros de los demonios atormentaban su espíritu, y la sombra de un miedo terrible se apoderaba de él. Pero el Bautista no renunció a su fe en Cristo. El recuerdo de la voz del cielo y de la paloma que había descendido sobre él, la inmaculada pureza de Jesús, el poder del Espíritu Santo que había desencadenado sobre Juan cuando estuvo en la presencia del Salvador, y el testimonio de las Escrituras proféticas, todo atestiguaba que Jesús de Nazaret era el prometido. Y aunque aparentemente tuvo un final triste porque fue decapitado y su cabeza fue entregada, él permaneció fiel y tendrá su recompensa. Así, tengamos un final triste o feliz, debemos permanecer siempre fieles. Este programa es patrocinado por la radio Abre las Puertas de tu Corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengas un día con muchas bendiciones. La vindicación. El rey Darío se alegró al saber que Daniel estaba vivo y lo mandó a sacar, y dio orden, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus esposas. Darío alabó a Dios y reconoce su soberanía, pero también va más allá. Revierte el decreto anterior y ordena que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Daniel se salva milagrosamente, su fidelidad se ve recompensada, el mal es castigado y el honor y el poder de Dios se reivindican. Eso es un mini ejemplo de lo que sucederá a escala universal. El pueblo de Dios será liberado, el mal será castigado y el Señor será reivindicado ante el cosmos.
Sin embargo, vemos aquí una problemática de injusticia con el rey Darío, ya que no solo murieron los sátrapas y gobernantes que acusaban a Daniel, sino también sus esposas y sus hijos. Y las razones podrían ser que la ley persa no solamente era castigado el culpable, sino que incluía a toda la familia. Y este concepto no va de acuerdo a lo que Dios ha dicho. En Deuteronomio 24:16 nos dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Sin embargo, muchos de los errores que se cometen repercuten a toda la familia. Es por eso que debemos tener mucho cuidado y no juzgar ni acusar como los sátrapas y gobernadores. En 1 Corintios 4:5 nos dice: no juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. No podemos leer el corazón. Por ser imperfectos, no somos competentes para juzgar a otros. A causa de sus limitaciones, el hombre solo puede juzgar por las apariencias. Únicamente a Dios, quien conoce los motivos secretos de los actos y trata cada uno con amor y compasión, le corresponde decidir el caso de cada alma. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgues, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Los que juzgan o critican a los demás se proclaman culpables porque hacen las mismas cosas que censuran en otros. Al condenar a los demás, se sentencian a sí mismos y Dios declara que el dictamen es justo. Acepta el veredicto que ellos mismos se aplican. En vez de encontrar faltas en otros, examinémonos a nosotros mismos. La pregunta de cada uno de nosotros debería ser: ¿es recto mi corazón delante de Dios? ¿Glorificará a mi Padre Celestial este proceder? Si habéis fomentado un mal espíritu, destérralo del alma. Vuestro deber es desarraigar del corazón todo lo que contamine. Debiera arrancarse cada raíz de amargura para que otros no se contaminen con su perniciosa influencia. No permitáis que quede en el terreno del corazón ninguna planta venenosa. Arrancarla esta misma hora y plantar en su lugar la planta del amor. Entronícese a Jesús en el alma. Cristo es nuestro ejemplo. Ser íntegros como Daniel. Hizo de Dios su fuerza y no lo olvidó en el momento de mayor necesidad. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengas un día con muchas bendiciones. Del foso de los leones a la cueva de los ángeles. El rey Darío puso 120 sátrapas y 3 gobernadores, y Daniel era uno de los gobernadores, lo cual era superior y sin falta alguna, por lo que sus compañeros le tenían envidia e hicieron un plan para destruirlo, un edicto que lo tenía que firmar Darío, que en un espacio de 30 días cualquiera que demandara una petición a un dios o a un hombre fuera de Darío tenía que ser echado en el foso de los leones, y Darío cayó en la trampa. Y es que como seres humanos fácilmente queremos ocupar el lugar de Dios. Queremos tener todo el control de las demás personas, así como también solucionar los problemas a nuestra manera. Darío firma este edicto y entonces sus compañeros acusan a Daniel de que estaba desobedeciendo, pues él oraba 3 veces al día y demostraba la fidelidad que le tenía a Dios. Él podría haber cerrado las ventanas y podría haber orado en secreto, pero decidió no comprometer su testimonio. Su compromiso con la verdad ocupaba una posición mucho más elevada que la preservación de su propia vida.
En Hebreos 11:33 se registra que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Esto refiriéndose a Daniel, que fue llamado a dar testimonio con su vida, y hay otros también que son llamados mediante su muerte. Muchos quisieran tener la posición de Daniel, sin embargo, no es fácil y no hay nada de malo en estas aspiraciones. Cada uno de ustedes puede llegar a distinguirse. No deberían contentarse con adquisiciones mezquinas. Escojan una norma elevada y no escatimen los esfuerzos para alcanzarla, pero siempre manteniéndose fiel a los principios de Dios como lo hizo Daniel. En esta situación no tuvo escapatoria. Aunque el rey Darío intentó cancelar el edicto, no lo pudo hacer, por lo que fue arrojado al foso de los leones. El ángel del Señor cerró la boca de los leones hambrientos. Daniel fue protegido y vindicado ante el rey, y quienes procuraban quitarle la vida fueron muertos. La experiencia de el exiliado hebreo tan notable es un símbolo de la vindicación final del pueblo de Dios a través de las edades, al enfrentar oposición y persecución por parte de los poderes del mal. Y entre la lucha entre el bien y el mal, todos somos participantes en este mundo. Podemos estar del lado del mal, acusando, envidiando y confabulando planes en contra de los que están del lado del bien. Podemos caer también en la trampa como el rey Darío en creernos un Dios, y podemos estar del lado del bien como lo hizo Daniel, siendo fiel. Y en el tiempo de la persecución, cuando el enemigo Satanás atacará a los hijos de Dios, así como Daniel fue vindicado, así también los hijos de Dios serán vindicados, pues Dios mandará a sus ángeles a cuidarlos. También hay historias donde no ha pasado eso, sino que han dado su vida por causa del bien. A pesar de todo, debemos de ser fieles y confiar en que Jesús es el que tiene la justicia y reinará sobre todo mal, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Daniel 7:27. Este programa es patrocinado por la radio Abre las puertas de tu corazón y te invitamos a sintonizarla. Soy Angélica Hernández y deseo que tengas un feliz viernes con muchas bendiciones.